El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola y se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Encontramos hoy el relato del martirio de Juan el Bautista, un hombre fiel a la verdad que siempre defendió esa verdad, no importando ante quién fuera. Aún ante el rey tuvo esa valentía de decir que no estaba correcto lo que estaba haciendo, y entonces eso le causó que lo encarcelaran y que lo asesinaran decapitado. Juan es el precursor de Jesús. Juan se manifestó siempre de esa manera. Él preparó el camino a Jesús y se mantuvo fiel, como digo, a la verdad. Y Juan es el testigo entonces que nos ayuda a nosotros a pensar también cómo nuestra vida debe ser igual que la de él, un testimonio de mantenernos siempre firmes en nuestra fe, manifestada viviendo siempre en la verdad y no echándonos para atrás, porque Juan es eso, ¿verdad? Un testigo valiente. Y Juan lo supo siempre, él era testigo, él siempre se presentó de esa manera y nunca se apropió de ningún otro papel que le pudiera querer dar la gente, porque la gente lo tenía también a él como muy importante y muchos lo confundieron con el Mesías. Pero Juan sabía bien su papel, precursor, preparar el camino de Jesús. Hoy encontramos este martirio de Juan el Bautista, fruto del miedo, ciertamente de Herodes, pero sobre todo del enojo, del rencor de una mujer que por venganza pidió que le cortaran la cabeza. Y Juan entonces fue decapitado y manifestó así ese valor que él tenía de enfrentarse incluso al poder, porque él, como digo, no tuvo miedo de decir esa realidad. No te es lícito tener por mujer a la esposa de tu hermano, le decía a Herodes. Y entonces eso le valió el ser asesinado. Podemos pensar cómo nuestra vida está llamada siempre a decir la verdad, a mantenernos fieles a la verdad. Muchas veces da miedo porque cuando uno se quiere mantener en la verdad y hacer correctamente las cosas, siempre le va a venir la persecución y muchas veces le puede venir
la muerte. ¿Cuántas personas en la historia del cristianismo han tenido que vivir el martirio? A ejemplo de Juan el Bautista también. ¿Cuántas personas en la historia de la Iglesia siguen viviendo esa persecución porque se mantienen fieles? Cuando una persona no es fiel y cuando una persona pues no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, no va a tener ninguna dificultad. Cuando una persona quiere ser correcta, siempre va a tener problemas, siempre va a tener dificultades. Y eso es una realidad. Jesús lo dice en el Evangelio. Y entonces nosotros, al pensar en este martirio de Juan el Bautista, pensemos también en cómo el Señor nos invita a mantenernos también como testigos veraces, como testigos de nuestra fe, para manifestar al mundo el testimonio de que el Señor Jesús vive en nosotros y de que Él transmite ese mensaje de salvación. Pero como digo, el ser testigo, el dar testimonio de la verdad siempre atraerá muchas dificultades. Por eso también hay muchos católicos que tienen miedo a vivir en la verdad y hacen las cosas más o menos, se comprometen más o menos, tratan de llevar la religión a su manera para no tener ninguna dificultad. Pero si alguna persona se decide a ser de verdad creyente y empieza a hacer su vida de acuerdo al Evangelio, seguro que le vendrán muchas dificultades, seguro que va a tener muchos contratiempos para mantenerse en ese camino. Y eso desanima muchas veces a los creyentes, pero ante el testimonio de Juan el Bautista, uno debería animarse a mantenerse siempre en ese caminar. No importa si nos tenemos que enfrentar a problemas, dificultades por mantener viva nuestra fe. Ciertamente tal vez ahora no nos van a martirizar, no nos van a matar por ser fieles a Jesús, pero siempre vamos a tener dificultades y esa es una realidad. No va a gustarle a las personas que uno se mantenga fiel a Dios. Incluso en nuestra propia casa puede haber problemas también, pero estamos invitados a mantenernos siempre fieles a esa verdad de nuestra fe. Y por eso hay que pedirle también al Señor siempre la fortaleza para caminar, para avanzar, para no quedarnos, porque cuando vienen dificultades y problemas, lo primero que a uno le viene, la tentación que a uno le viene es alejarse, es ya no seguir, es echarse para atrás. Y el testimonio de Juan nos invita a pensar que hay que mantenerse fieles y hay que seguir adelante, porque no es otra nuestra vida, sino la de perseverar. Y perseverar especialmente en los momentos difíciles. Cuando ya nos cuesta es cuando debemos perseverar más, porque es muy fácil la vida cuando todo va bien. Cuando todos hablan bien de nosotros, cuando todos nos animan, cuando todos están de nuestro lado, es muy fácil. Pero cuando ya viene la persecución, cuando ya vienen las dificultades, ahí es donde se prueba nuestra fe. Y Juan la probó, hasta el último día de su vida se mantuvo fiel a la verdad. Y eso es lo que nos toca a nosotros también. Por eso que el Señor nos fortalezca, nos mantenga fieles, nos dé la seguridad de la fe y nosotros hagamos lo posible por siempre seguir perseverando, como decimos siempre, con la fuerza de la Eucaristía a la que estamos invitados a recibir en la comunión.